Bueno, queridos amigos, en el día de hoy vamos a tratar algo muy importante. Y esto es algo que nos pidió Gorena Álvarez pocos días atrás en Facebook. La sordera. Ella nos hablaba de una sordera súbita en alguien, una sordera que apareció de repente. Pero hay que comprender en realidad cómo es esta historia de la sordera, porque se trata de la pérdida de la capacidad auditiva. Hay que tener claro que un sonido es en definitiva una vibración, miren lo que les vamos a decir, una vibra del ambiente. En la realidad el oído nos permite una comunicación con lo externo a nosotros por intermedio de esas vibraciones. Escuchar es en realidad sentir la vibración del entorno. Y todo esto es muy importante porque significa en cierta medida que yo no quiero, no puedo, pero más bien no quiero. Recuerden aquello de no hay peor sordo que el que no quiere oír. La sordera en la realidad se encuentra fundamentada en nuestro oído externo o en el oído medio, que en muchos casos son afectados, o el oído interno. Pero generalmente el oído interno permanece totalmente intacto. A veces hay falta de movilidad en el tímpano o problemas en la cadena ósea. Pero la sordera es de percepción en general. Tenemos que darnos cuenta que afecta en muchos aspectos las vías nerviosas. El oído medio y el externo permanecen funcionales, a la inversa de lo anterior. Cuando es una sordera mixta, hay problemas de transmisión en la realidad, pero también de percepción. Otros hablan de la sordera central, que se manifiesta en las áreas auditivas del cerebro que algunos piensan que están lesionadas. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo el tema de la sordera? Y esto es muy importante. Tal vez hay que entender que cuando se trata, como decíamos, del oído externo, sí es un problema de recibir, entender y focalizar en esa recepción. Sin embargo, cuando se trata del oído medio, tiene que ver con el oído externo que recibe y que transforma en ondas mecánicas. En cambio, el oído interno recibe ya del oído medio y transforma las vibraciones en un flujo o una corriente nerviosa. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Miren, siempre hay una constante que tiene que ver con algo que no quiero oír. Hay una desvalorización poderosa por algo que no quiero volver a escuchar. No quiero volver a escuchar esas cosas que en algún momento no
puedo creer lo que estoy escuchando, lo que estoy oyendo, es demasiado complejo. En algunos casos hay un trauma sonoro detrás. Fíjense, yo recuerdo un caso muy interesante de un amigo que tenía una enorme sordera, y todo esto comienza cuando él desempeñaba una labor muy especial en el ejército. Él estaba adiestrándose en el ejército y limpiando sus armas, varios cadetes. A uno se le escapa un tiro, y ese tiro pasa muy cerca de él y pega en la pared al lado de él. Es una situación prácticamente de muerte. Por poco no perdió la vida. Ese impacto emocional muy fuerte en el oído es un trauma sonoro poderoso en el oído, que yo lo recuerdo y bloqueo ese oído por lo que pudo significar, en ese caso, mi muerte. En otros casos, obviamente, hay que encontrar la edad en donde se encuentra el comienzo de la sordera y asociar con ella a palabras reveladas y problemas realmente muy importantes que debieron tal vez mantenerse en secreto. Por ejemplo, de repente algunos secretos familiares que yo escuché y que es importante mantenerlos en secreto. Pero fíjense, la sordera, como decíamos, siempre generalmente tiene que ver con cosas, y ahí también en esos secretos, con cosas que yo no quiero volver a oír de ninguna manera. Yo no quiero volver a pasar por ese estrés psicológico de escuchar lo que escuché, o por el estrés permanente de alguna manera. Fíjense, inclusive hay sorderas temporales que nos las provocamos nosotros mismos. Fíjense, yo mismo he vivido esto. Miren, bloqueamos un oído para no sufrir algo de determinada manera. Fíjense lo que les digo. O para no percibir las cosas de determinada manera. Yo, por ejemplo, en algún momento tenía especial interés en recibir toda esa información de una manera afectiva. Miren lo que les digo. ¿Para qué? Para evaluarlo siempre de una manera afectiva y no de una forma racional que me alejaba de determinadas percepciones que eran importantes. Entonces automáticamente generé, como mucha gente lo hace, cera en uno de los oídos. Por supuesto que en el oído derecho, para mí, el oído racional. Esto es muy importante porque nos demuestra la perfección, como siempre decimos, del organismo y la perfección de la conciencia, que hace exactamente lo que necesitamos hacer. Bloquea o atenúa con la cera, por ejemplo, en este caso, muchísimo el sonido que recibimos en uno de los oídos, en el afectivo o en el racional. En otros casos, para otras personas, el bloqueo es del oído afectivo. Yo no quiero, me duele demasiado lo que oigo y genero cera del lado izquierdo para los diestros y del derecho para los zurdos. Queridos amigos, si te gustó, te pedimos que lo compartas con tus amigos y con aquellos a los que le pueda ser de utilidad. Gracias.